Es probable que en los últimos días te hayas topado con un más que insistente anuncio de una compañía de danza proveniente de China llamada Shen Yun al intentar ver un video en YouTube. Esto de inicio, aunque molesto, es bastante común. Cada tanto algún anuncio en esta plataforma se vuelve el rey del spam, pero esta publicidad parece tener algo un tanto especial. Si vas a alguna red social como Facebook o Twitter, con mucha seguridad verás decenas de publicaciones y memes sobre el hartazgo de la gente con este anuncio. Pero pronto verás que todo se vuelve un poco más turbio cuando aparecen menciones de cómo este espectáculo está relacionado a una especie de culto o, como en mi caso, una fotografía correspondiente a propaganda colocada en un autobús que dice China antes del comunismo, lo que parece un poco desubicado para una cuestión artística. ¿Cuál es la verdad detrás de este espectáculo? Como he adelantado, puede que hayas visto algo en otro lado, pero en este video trataremos de ir un poco más allá con esta cuestión. Por principio, encontrar información no es tan difícil como se pensaría en un primer momento. Basta con una vista rápida en Google para encontrar lo siguiente. Shen Yun Performing Arts es una compañía de entretenimiento y artes escénicas sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos que realiza giras internacionales y produce espectáculos de danza y conciertos sinfónicos. Es operado por el nuevo movimiento religioso Falun Gong. Esto ya es bastante claro. Esta compañía de entretenimiento tiene sus orígenes en el año 2006 en Nueva York, cuando algunos artistas pertenecientes a Falun Gong iniciaron sus trabajos con el propósito de, cito, revivir la cultura y las tradiciones chinas de la época anterior a la Revolución China. Si entendemos que este movimiento ocurrido entre 1927 y 1949 ayudó a conformar lo que sería la China moderna, por decirlo de alguna manera, podemos entender superficialmente que el trabajo de Shen Yun sería representar cosas del país en su periodo rural antes de la modernización. Esto es una forma muy simplista de verlo, pero ayuda a que podamos ponernos un poco en contexto. Desde una perspectiva más comercial, Shen Yun ha sido un éxito, conformado por al menos 8 compañías distintas que se desempeñan en su variedad de espectáculos que van desde la danza hasta la música. Este espectáculo ha tenido presentaciones a lo largo de todo el mundo, en gran variedad de países, con excepción de la propia República Popular China, de donde se encuentran baneados. El gobierno de aquel país ha intentado cancelar y prohibir cualquier representación o mención de Shen Yun, e incluso sus diplomáticos han enviado cartas a funcionarios electos en Occidente exhortándolos a no asistir o apoyar dicha actuación, pues se considera que es propaganda en contra del país y que solo busca manchar su imagen. Aquí parece que la cuestión deja de ser artística y pasa a ser política. Aquí será necesario ser realmente objetivo. Más allá de las opiniones que puedas tener con respecto a China y su gobierno, valdría preguntarse los motivos reales para esta postura. Sabemos que hay cosas que el gobierno chino no se toma del todo bien, y dependiendo de a quién preguntes, estas pueden ser exageradas o justas. Pero, ¿cuál es el caso específico con Shen Yun? Antes de siquiera llegar a lo de la secta Falun a la cual está relacionada, veamos qué tiene por ofrecer el espectáculo por sí solo. Revisando en varias comunidades de internet donde se discute la polémica sobre esta apuesta artística, muchos parecen llegar a la conclusión de que todo el asunto con Shen Yun es engañoso desde su forma de anunciarse. La compañía menciona que sus espectáculos tratan de recuperar las artes datadas a más de 5000 años de historia china, lo que para algunos entusiastas de este nicho es en realidad cuestionable. 5000 años es mucho más tiempo del que se tenga registro del idioma chino o las primeras bases de esta cultura. El idioma escrito más antiguo de la zona que hoy consideramos China proviene de las ruinas donde se encontraba la capital de la dinastía Shang, o también conocida como dinastía Jin, la cual se cree debió ser la segunda dinastía en la historia de la hoy China, y esta tuvo lugar entre el 1600 y 1046 a.C. Antes de la dinastía Shang existió la dinastía Xia, de la que parece no haber grandes registros y aún se discuten varios aspectos de su historia, aunque se maneja que pudo existir entre el 2070 y 1600 a.C. Para que quede un poco más claro, si hablamos de que los primeros indicios verificables de lo que hoy se conoce como China apenas pueden llegar a los 4000 años de existencia, y entendiendo que mucho de ello se encuentra perdido o es ininteligible para el habitante chino moderno, que Shen Yun diga que conserva cosas de hace 5000 años, muchísimo más allá de donde llegan los registros, en realidad suena exagerado e incluso pretencioso. Además, la China actual, al igual que muchos otros países, es un área que históricamente
albergaba cientos de diferentes grupos culturales y étnicos que usaban sus propios idiomas, y aunque podríamos entender que dichos pueblos se comunicaban entre ellos y pudieron desarrollar un lenguaje para sus necesidades sociales, en esencia volvemos a lo mismo. Hablar de una gran China de hace 5000 años es cuanto menos inexacto, e incluso en los periodos más cercanos es un territorio marcado por la inestabilidad, fracturas sociales y conceptos cambiantes, así que llegar a un único consenso se antoja difícil. Buscando en fuentes chinas, lo que, como entenderán, es bastante difícil, para varios historiadores y especialistas en las artes de aquel país, se considera que la danza y algunas de las artes más representativas de aquella región no tendrían nacimiento sino hasta muchísimo tiempo después. Algunos ubican como periodo clave para esto la dinastía Tang, que tuvo lugar entre los años 618 y 907. Y en una revisión un poco más superficial, se menciona que el perfeccionamiento de estas artes pudo desarrollarse hasta después del 1500. Como verán, son varios siglos de diferencia, y aunque esto solo es con base a la información que pude indagar y puedo equivocarme, para el caso tenemos que Shen Yun exagera mucho su herencia cultural. Incluso pude encontrar un pequeño comentario mencionando cómo muchas veces las figuras de poder en China suelen manipular lo que consideran su herencia o tradiciones, tomando como base las minorías étnicas dependiendo de la cara que quieren ofrecer al mundo. Pero creo que indagar por aquí desvía bastante el tema, aunque hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, sobre la parte específicamente artística del asunto, ¿qué se puede decir? La verdad encontré opiniones bastante divididas. Por un lado hay quienes consideran que sus obras, ya sea en música o en danza, tienen un valor artístico muy alto, comparándolo incluso a otras puestas en escena como el Cirque du Soleil, famoso a nivel mundial. Aunque por otro lado hay quienes mencionan que no es algo tan espectacular y que de hecho deja bastante a deber. Esta es notoriamente una cuestión subjetiva, pero me sorprendió ver también cómo parece haber un consenso general que acusa a Shen Yun de meter mensajes en contra del Partido Populista Chino en sus puestas en escena, algo que, por desgracia, no pude verificar, pues aunque pude encontrar pequeños fragmentos del espectáculo, no fue suficiente como para tener una mirada certera del asunto. Supongo que muchos de ustedes en la audiencia podrán brindar algo de ayuda con esto. Pero entonces, aludiendo a esa inclinación política, llegamos al punto crucial. La supuesta secta que se encuentra detrás de Shen Yun, Falun Gong, o también conocida como Falun Dafa. Esto fue curioso, pues en cuanto vi el nombre, algo hizo clic en mi cabeza, ya que recuerdo haber hablado someramente de este grupo en un video anterior. Y de hecho, es así. En una entrega anterior de Misterios Cortos de Internet, conté la increíble historia sobre cómo todos los habitantes de una aldea ubicada en las montañas Qingling desaparecieron de la noche a la mañana en una fecha no muy bien especificada de 1987. Esto, según se decía, como parte de un proyecto secreto de naturaleza militar. En ese relato llegué a mencionar que lo único que parecía sostener este mito era información de un medio llamado New Tang Dynasty Television, una cadena con sede en la ciudad de Nueva York y perteneciente nada más y menos que a Falun Gong, quien utilizaba el medio para difundir noticias y mensajes en contra del gobierno chino, por lo que su veracidad no podía ser comprobada. Si unimos eso al tema que estamos abordando, parece coincidir. Nacido en 1992 de la mano de Li Hongzhi, el Falun Gong es por principio una práctica espiritual que bebe mucho de la meditación y el Qigong. Esto último, según se define, es una diversidad de técnicas habitualmente relacionadas con la medicina tradicional china, para trabajar y aliviar cuestiones mentales y físicas. Para simplificar y no extendernos demasiado, podría decirse que es una disciplina que, siguiendo el budismo y el taoísmo, se pretendería alcanzar la iluminación. Vamos a comprenderlo como espiritualidad y meditación oriental clásica. Como movimiento, el Falun Gong ascendió muy rápido desde su aparición e incluso gozó durante una época de apoyo del gobierno chino, quien veía en Li Hongzhi y su nuevo movimiento un buen mecanismo para promoción de la cultura y mejorar la moralidad de la gente. E incluso con este apoyo, se llegó a enaltecer las virtudes que el Falun Gong podía ofrecer a sus practicantes, lo que solo ayudó a elevar el número de personas que se acercaban a esta doctrina, entre los cuales también se encontraban políticos del propio partido oficial. En los años venideros, la práctica acumuló cada vez más adeptos, hasta que, cuando el gobierno chino quiso regularizar las prácticas del estilo Qigong y Li Hongzhi se negó, provocó que se comenzara la persecución de su movimiento. Esta forma de explicarlo peca de escueta,
pero parece ser la indicada. Abordándolo de esta manera, se podría interpretar que el Falun Gong es solo otro movimiento perseguido por el enfermizo y malévolo Partido Populista Chino. Pero, ¿qué tanta verdad hay en ello? ¿Y qué tan peligroso es este movimiento en realidad? Para responder esto de manera adecuada, debo recalcar que no se tomarán en cuenta las cuestiones políticas, pues, como he mencionado, cada quien tiene su propia postura, por lo cual me apegaré a actos comprobables donde esta secta haya provocado un malestar a sus practicantes o entorno en general. Menciono esto porque al tratar de forjar un registro de sus actos, la narrativa parece inclinarse más a cómo el gobierno chino realiza una persecución sistemática de sus practicantes, y cómo distintos gobiernos y organizaciones contrarias apoyan al movimiento religioso, y esto parcializa bastante las cosas. Como tal, encontré que en el año 2012, durante un acto de campaña del presidente Barack Obama, un practicante de Falun Gong le dio la mano y le entregó una carta en la cual se denunciaba el cultivo de órganos al que son forzados los practicantes del culto por parte del régimen comunista chino. De esto encontré otros artículos, donde se resalta cómo, efectivamente, el gobierno chino hace cultivo de órganos extrayéndolos contra la voluntad de sus prisioneros políticos, entre los cuales se encontrarían integrantes de Falun Gong. De estos se han creado incluso documentales partiendo del hecho de cómo China parece contribuir y obtener grandes ganancias de los órganos humanos, siendo que no tienen muchos donantes registrados. De este tipo de cosas ya hablé en el video donde abordé la leyenda de la periodista china que supuestamente habría sido convertida en una pieza de museo. Pero con respecto hacia las acusaciones hacia Falun Gong, se menciona cosas tales como atentar contra la salud de sus integrantes, prohibiendo el tratamiento médico y las creencias anticientíficas, implementar el control mental sobre sus creyentes, promover subversiones masivas que atentan contra el orden público, amenazando la estabilidad política y económica, y, lo más grave con diferencia, inducir suicidios colectivos. Ahora, esto es importante, porque mientras las cosas negativas del Partido Populista Chino son fáciles de encontrar y hay decenas de trabajos al respecto en distintos medios, para Falun Gong me fue bastante difícil encontrar cosas que verificaran las afirmaciones. Por principio, todas las cosas malas que se dicen del culto vienen principalmente de páginas oficiales del gobierno chino. Atribuye estas cosas a sesgos informativos notoriamente parcializados, algo que Google ayuda a hacer, pero usando otro tipo de buscadores más neutrales como DuckDuckGo, aunque tampoco fue muy prometedor de inicio, pude encontrar algunas cosas curiosas. Lo que más llamó mi atención en cuanto pude encontrar cosas negativas de Falun Gong es cómo efectivamente el movimiento parece oponerse a ideas científicas e incluso algunos testimonios que relatan experiencias breves con este culto, destacando cómo sus prácticas parecen distanciarse mucho de lo que sería una verdadera enseñanza de Qigong, siendo muchas veces rituales sin sentido y donde se instruye a meditaciones o estados de conciencia cuestionables. Sobre Li Hongzhi, encontré que afirma cosas tales como que las formas de vida alienígenas tienen la intención de desplazar a la humanidad con clones, que el desarrollo científico humano solo ha sido posible gracias a la interferencia alienígena y que la mezcla de razas humanas es un complot para alejar a la humanidad de Dios y que el cielo está racialmente segregado. Hongzhi sería entonces alguien que desprecia el mestizaje. Incluso hay un texto que menciona cómo en un acto de Shenyun de 2019 se representó el nacimiento de Mao Zedong como una apuesta en donde el cielo se volvió negro y una ciudad era destruida y rematada por un tsunami. Li Hongzhi también sería una especie de estafador que comenzó a predicar prácticas del Qigong cuando apenas había estado practicándolo durante un año, tiempo escaso para cualquiera que desee ser maestro de algo. Se habla de cómo el proselitismo del movimiento contra el gobierno es más un acto obligado para quienes lo practican y que de manera directa o indirecta, Hongzhi sería responsable del fallecimiento de sus discípulos al negarles atención médica. Esto parece coincidir con otros testimonios donde se dice que las sesiones del grupo abordan mucho el poder de curarse de cualquier mal con simple meditación. También parece existir una declaración del líder de este culto mencionando cómo Donald Trump era un enviado del cielo para destruir al Partido Comunista Chino y la organización gastó bastante dinero promocionando su campaña. También existen estas imágenes de Li Hongzhi siendo representado artísticamente de formas bastante peculiares, como un ángel o un budista que alcanzó la iluminación. Básicamente, todo el conocimiento que llegue a los practicantes será después de una profunda revisión por parte de su líder.
Un ejemplo de esto sería el Xuan Falun, libro guía de este culto, donde, para sintetizar, se explican conceptos científicos desde una perspectiva más mística que científica, y todo bajo lo que Hongxi considera apropiado. Llegados a este punto, el Falun Gong sería igual a otras sectas alocadas que hay alrededor del mundo, con un líder carismático que tiene a sus seguidores que siguen a rajatabla sus ideas y que desprecia el mundo moderno, pero a su vez teniendo ideas muy peculiares. Sus seguidores realmente creen en los beneficios que la creencia ha otorgado a su vida, lo que, de nuevo, no es muy distinto a lo que pasa con otros cultos. Si tuviera que sacar una conclusión de todo esto, diría que definitivamente el Falun Gong es una secta errática y subversiva, como muchas otras alrededor del mundo. En definitiva, menos peligrosa que Aum Shinrikyo de Shoko Asahara, pero suficiente como para representar un riesgo a la salud de quien esté dispuesto a seguirlos hasta las últimas consecuencias. Como tal, se han limitado a realizar manifestaciones afuera de embajadas chinas, y parece que su enfoque va más en utilizar los medios y alianzas para atacar a su enemigo, que es el Partido Populista Chino. De este decir sus cosas negativas, creo que sale sobrando y todos las conocemos. Es llamativo que, para ser un culto que menciona no precisar del dinero para formar parte de él, dispongan de los suficientes recursos para sostener una televisora y alianzas claves. Pero sabemos que los cultos siempre se las ingenian para conseguir fondos ostentosos, aunque en este caso es fácil deducir que el espectáculo de Shen Yun supone al menos su principal fuente de ingresos. Es obvio que intentan apelar a un sentimiento patriota o de identidad exagerado y en cierto modo inexistente, como lo que representan por medio de Shen Yun, además de resaltarse en valores y figuras por demás cuestionables. Pero con todo esto, creo que la mejor forma de verlo es como lo menciona un vago usuario de Reddit. El Partido Comunista Chino y Falun Gong están cortados con la misma tela. Ambos están jodidos. Creo que la mejor forma de abordarlos es con neutralidad y cierto juicio, y en el caso exclusivo del arte de Shen Yun, disfrutarlo y no tomarlo como una enseñanza, ni algo remotamente histórico o literal. Antes de terminar, le mando un saludo y agradecimiento a Yuapan por haber dejado sus supergracias en el video anterior. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.